Ya les había hablado antes en este canal sobre cosas extrañas ocurridas en sitios como Burger King o McDonald's, incluso hasta algunas anécdotas aterradoras que pasaron en algunos sitios de comida rápida. Pero ya es momento de hablar de una de las compañías más exitosas y famosas en todo el mundo. Así que pónganse cómodos para disfrutar el siguiente video de experiencias aterradoras en Starbucks. Trabajé durante unos meses en un Starbucks que está ubicado en las afueras de mi ciudad, cerca del aeropuerto. Sinceramente, el trabajo ahí era bastante tranquilo, pues la mayoría de los Ja, clientes pedían su orden para llevar oké. y era gente que estaba de paso, por lo que ordenaban cosas bastante sencillas. Sin embargo, este local en particular tenía un horario diferente al resto, ya que cerrábamos hasta la medianoche. En una ocasión, cuando estábamos a punto de cerrar, escuchamos la puerta frontal abriéndose y mi compañera y yo salimos al mostrador. Se trataba de una mujer aproximadamente de unos 30 años de edad que se dirigió de inmediato hacia una de las mesas. Nosotros la saludamos esperando a que se acercara a la caja para realizar su pedido, pero ella nos ignoró por completo. Esto, que podría parecer algo irrespetuoso de su parte, en realidad era más normal de lo que se podrían imaginar, pues a veces la gente utilizaba auriculares inalámbricos que no se notaban y por ende no nos escuchaba muy bien, por lo cual al notar que no había respuesta nos acercábamos a su mesa para tomar el pedido. Yo me acerqué en esta ocasión y antes de que pudiera decir algo ella, de pronto estalló en llanto, algo que me sorprendió y me asustó. Su llanto era simplemente desgarrador y ella se estaba cubriendo el rostro con sus manos, agachando la cabeza mientras seguía llorando. Confundida le hice la típica pregunta tonta de: «Señora, ¿se encuentra bien?». Pero de nuevo mis palabras parecían ser ignoradas por completo. Volteé a ver a mi compañera, que tenía una expresión de confusión, probablemente idéntica a la mía, y sin saber qué más hacer, solo me quedé de pie junto a la mujer pensando en qué cosas podría decirle para intentar calmarla. En mi mente cruzaron varias ideas, como que tal vez había sido víctima de un robo cerca del establecimiento, o quizás hasta algo peor, y fue ahí cuando noté que si bien su vestimenta parecía normal, pues tenía unos jeans azules y una blusa verde color oscuro, estos también mostraban leves marcas de estar sucios o muy desgastados, como si ella hubiera tenido una caída reciente o algo similar. Mientras estaba viéndola y pensando en si llamar a las autoridades para buscar ayudarla, me di cuenta de que sus brazos se estaban tornando pálidos, extremadamente pálidos. De nuevo le pregunté si estaba bien y ella cesó de llorar hasta que se quedó completamente callada. Entonces se puso de pie y, de nuevo ignorando mi presencia, caminó hacia la entrada del lugar, mientras nosotros estábamos observando atónitos cómo su piel ahora se veía completamente blanca. Era un color simplemente inhumano, pero como si todo aquello no fuera suficientemente increíble, antes de cruzar por la puerta simplemente se desvaneció. Al ver esto, solté un grito instintivo y sentí como la sangre de mi cuerpo se congeló por completo. Estaba aterrada. Mi compañera, que había reaccionado de una manera similar, empezó a preguntar qué carajos había pasado, y también cuestionaba si yo había visto lo mismo que ella, a lo que simplemente asentí con la cabeza. Cuando por fin pudimos calmarnos un poco, llamamos a la supervisora y le dijimos lo que había pasado. Antes de cerrar el local e irnos de ahí, recuerdo que ambas pedimos de inmediato un cambio de local, cosa que afortunadamente nos dieron, y eventualmente dejé de trabajar en esa tienda. Me gustaría poder decir que en la actualidad esta historia ya no provoca nada en mí, pero incluso al contarla, vuelvo a sentir esos mismos escalofríos. Uno de mis primeros trabajos hace un par de años consistía en ser el asistente de un contador, aunque asistente era más bien una manera elegante de decir que yo era básicamente su sirviente, ya que aunque me encontraba cursando la carrera de contabilidad, lo único que hacía en ese trabajo era recibir llamadas y llevar café. El contador amaba el café de Starbucks y, por supuesto, una de mis tareas diarias era ir a traerle su café sin falta, preparado siempre de la misma manera exacta y en el mismo Starbucks. Pero en una ocasión, cuando llevaba un par de meses trabajando, me pasó la cosa más rara y sin explicación que he vivido. No tenía coche y el Starbucks se encontraba relativamente cerca, así que siempre caminaba para ir por los encargos. Esa mañana me encontré totalmente aturdido en el momento en el que llegué a la plaza comercial,
y esta se veía completamente diferente, como si lo hubiesen remodelado de un día para otro. Había comercios que nunca antes había visto y también productos de todo. Eso me llamó la atención, pero seguí mi camino hasta llegar a donde se suponía estar el Starbucks. Debía estar ahí, pero no era así. En lugar del establecimiento habitual, había una tienda de ropa de una marca de la que jamás en mi vida había escuchado. Volteé en todas las direcciones buscando el lugar que había visitado cada día durante los últimos meses, el mismo donde los empleados que ya me conocían y tenían listo mi pedido antes de que llegara. Le pregunté a un par de personas si sabían dónde estaba, pero ellos solo me miraron como si les hablara en otro idioma. Me dijeron que no conocían dicho establecimiento. Me sentí perdido, como un extraño, y lo peor llegó cuando le marqué a mi jefa para explicarle lo que estaba pasando. Sin embargo, al marcar su número de teléfono, noté que el mío no tenía señal, como si estuviera en medio del desierto. No tuve más opción que regresar y mientras caminaba por las calles de la ciudad, seguía notando más y más cosas extrañas, negocios e incluso edificios que antes simplemente no estaban ahí. Eventualmente mi teléfono sonó. Era mi jefe, bastante molesto por mi demora. Yo justo iba llegando de vuelta al despacho y personalmente le expliqué lo que había ocurrido. Él, por supuesto, creyó que le estaba tomando el pelo y lo entiendo. Sonaba la peor excusa que alguien podía inventar. El caso es que me despidieron, para colmo de todo. Mientras caminaba para tomar el autobús e ir de vuelta a mi casa, pasé justo frente a aquella plaza comercial donde todo era perfectamente normal y donde había un Starbucks en el mismo lugar de siempre. Estoy bastante segura de que el Starbucks en el que trabajo está embrujado. Aquí no son inusuales las historias de cosas que se mueven del lugar de manera inexplicable, de puntos en la tienda donde de pronto se siente un frío inexplicable que surge y desaparece rápidamente. Y hasta hay compañeros que aseguran haber visto sombras en algunas de las zonas detrás del mostrador. Sin embargo, hace un año ocurrió lo que en mi opinión fue lo que nos hizo a todos creer que realmente algo muy raro está pasando aquí. Esa tarde, yo me encontraba atendiendo el autoservicio y en un rato en el que no había ningún vehículo, de pronto, se activó el sensor que me alertaba de un cliente. Saludé como de costumbre y le pedí la orden al otro lado del intercomunicador. La voz de una mujer bastante mayor me dijo que si por favor podíamos regalarle un poco de agua. El gerente que estaba junto a mí y que me escuchó esto, me dijo que la señora tenía que realizar una compra si es que iba a utilizar el autoservicio. Yo le comuniqué la respuesta que recibí. Un poco fastidiado, el gerente me dijo que estaba bien que le diéramos una botella y que pasara a ventanilla, pero la señora de nuevo siguió preguntando lo mismo. Extrañado me acerqué a la pantalla de la cámara de seguridad y para mi sorpresa, ahí no parecía haber ningún vehículo. De hecho, tampoco podía ver a la señora por ningún lado, a pesar de que estaba escuchando todavía su voz al otro lado del intercomunicador. Honestamente, para ese punto yo no había pensado en lo que estaba ocurriendo. Era algo sobrenatural, ni mucho menos creí que las cámaras estaban desfasadas o que simplemente había una especie de error en la señal que me había conectado con alguna persona utilizando un radio o algo similar, hasta que el sensor se activó otra vez y otra vez y otra vez, mientras la señora, ahora con un tono de voz mucho más extraño, empezó a decir palabras que yo simplemente no entendí de una forma muy rápida y espeluznante, ya que en las cámaras no se veía nada. Me asomé por la ventana y confirmé que ahí no había nadie. Le hablé al gerente una vez más y él tampoco podía entender lo que estaba pasando. Incluso salió a ver si no había alguien cerca que estuviera escondido intentando jugar, pero no, ahí no había nadie. Tuvimos que apagar el sistema de autoservicio para que finalmente la voz de la mujer desapareciera y el sensor se detuviera. Fue una experiencia bastante escalofriante. Como dije antes, me hizo estar seguro de que en ese lugar había algo sobrenatural que nos estaba rondando. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.